Una noche de niebla en el Londres de 1888, una mujer camina sola por las calles oscuras de Whitechapel. De repente, una sombra se acerca. Minutos después, la policía encuentra su cuerpo mutilado de una forma que jamás habían visto. Este no sería el único. Un asesino estaba suelto, y su nombre aterrorizaría al mundo para siempre: Jack el Destripador. Bienvenidos. Soy un investigador especializado en crímenes históricos, y hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más escalofriantes y misteriosos de todos los tiempos. Durante los próximos minutos, les voy a contar la historia real de Jack el Destripador, un asesino que nunca fue capturado y cuya identidad sigue siendo un enigma más de 130 años después. Prepárense, porque esta historia es perturbadora, fascinante y absolutamente real. Para entender esta historia, primero tenemos que entender dónde ocurrió. Estamos hablando del barrio de Whitechapel, en el este de Londres, durante el año 1888. Este no era un lugar bonito. Era uno de los barrios más pobres y peligrosos de toda Inglaterra. Las calles estaban llenas de barro y basura. No había luz eléctrica, solo faroles de gas que apenas iluminaban las esquinas. La niebla londinense lo cubría todo, creando un ambiente perfecto para el crimen. En Whitechapel vivían miles de personas hacinadas en edificios sucios y deteriorados. Muchos eran inmigrantes que habían llegado buscando una vida mejor, pero lo que encontraron fue miseria. Había fábricas que explotaban a sus trabajadores, tabernas en cada esquina donde la gente ahogaba sus penas en alcohol barato, y una terrible pobreza que empujaba a muchas mujeres a la prostitución para poder sobrevivir. La policía apenas patrullaba estas calles. Era un lugar olvidado por las autoridades, donde la vida humana valía muy poco. En este escenario de desesperación, nadie imaginaba que estaba por comenzar una serie de asesinatos que cambiaría la historia del crimen para siempre. Las víctimas serían mujeres que trabajaban en las calles, mujeres invisibles para la sociedad de esa época, pero cuyos nombres hoy recordamos con respeto: Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Estas 5 mujeres son conocidas como las víctimas canónicas de Jack el Destripador, aunque probablemente hubo más. Hablemos del primer asesinato confirmado. Era la madrugada del 31 de agosto de 1888. Un conductor de un carro que transportaba carne iba por Buxlow, una calle estrecha y oscura, cuando vio algo tirado en el suelo cerca de una puerta. Al principio pensó que era una lona o un saco, pero al acercarse se dio cuenta de algo terrible: era el cuerpo de una mujer. Corrió a buscar ayuda y pronto llegó un policía. Lo que encontraron es heló la sangre. La mujer era Marian Nichols, de 43 años. Tenía el cuello cortado con tanta violencia que su cabeza casi estaba separada del cuerpo. Pero eso no era todo. Cuando la examinaron con más cuidado, descubrieron que su abdomen había sido abierto con cortes profundos. El asesino había usado un cuchillo afilado y lo había hecho con rapidez. Los médicos que examinaron el cuerpo quedaron impactados. No era un crimen pasional ni un robo que salió mal. Esto era algo diferente, algo calculado y brutal. La policía comenzó a investigar, pero no tenían muchas pistas. Nadie había visto nada. Nadie había escuchado gritos. En Whitechapel, la gente había aprendido a no meterse en problemas ajenos. Pensaron que tal vez era un caso aislado, un acto de violencia terrible pero único. Estaban equivocados. 8 días después, el 8 de septiembre, encontraron a la segunda víctima. Su nombre era Annie Chapman, tenía 47 años. Fue encontrada en el patio trasero de una casa en Hanbury Street. El asesino la había atacado en la oscuridad de la madrugada. Su garganta estaba cortada, igual que Marian Nichols, pero esta vez el asesino había ido más lejos. Le había abierto el abdomen completamente y le había quitado algunos órganos internos. Los había llevado consigo. Este detalle hizo que los investigadores se dieran cuenta de algo alarmante: el asesino tenía conocimientos de anatomía. Sabía dónde cortar, cómo extraer órganos de forma precisa. No era un loco descontrolado atacando al azar. Era alguien con habilidad, posiblemente un médico, un cirujano, o alguien que trabajaba en un matadero. Esta teoría se volvería central en la investigación. El pánico comenzó a extenderse por Whitechapel. Las mujeres que trabajaban en las calles tenían miedo, pero también necesitaban comer. No podían dejar de salir. La policía aumentó las patrullas, pero las calles eran un laberinto oscuro y el asesino parecía conocerlas perfectamente. Sabía cómo moverse sin ser visto, cómo atacar con rapidez y desaparecer en la niebla. Entonces llegó la noche más terrible de todas.
El 30 de septiembre de 1888, Jack el Destripador mató 2 veces en la misma noche. La primera víctima fue Elizabeth Stride. La encontraron en Dudfields Yard, con el cuello cortado pero sin las mutilaciones abdominales que caracterizaban al asesino. Los investigadores creen que fue interrumpido. Alguien se acercó, tal vez el conductor de un carro, y el asesino tuvo que huir rápidamente. Pero no se conformó con eso. Menos de una hora después, a apenas 1 kilómetro de distancia, atacó de nuevo. Esta vez fue Catherine Eddowes. La encontraron en Mitre Square, y el asesino había tenido tiempo de hacer su terrible trabajo. No solo le cortó la garganta y le abrió el abdomen, le mutiló la cara, le quitó órganos, y dejó el cuerpo en una posición específica. Había actuado con velocidad increíble, en completa oscuridad, y había escapado sin dejar rastro. La policía calculó que todo había ocurrido en menos de 10 minutos. Era casi imposible de creer. Pero aquí viene algo que aumentó aún más el terror. Después de este doble asesinato, la policía encontró algo escrito en una pared cercana. Era un mensaje con tiza que decía en inglés: los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. La policía borró el mensaje rápidamente porque temían que provocara ataques contra la comunidad judía del barrio. Hasta hoy se debate si realmente lo escribió el asesino o fue alguien más. Pero el hecho es que el pánico era total. La gente buscaba culpables por todas partes. Y entonces llegaron las cartas. A finales de septiembre, una agencia de noticias recibió una carta escrita con tinta roja. Estaba firmada por Jack el Destripador. Era la primera vez que aparecía ese nombre. La carta estaba escrita de forma burlona, presumiendo de los asesinatos y prometiendo seguir matando. Decía cosas como: me encanta mi trabajo, y pronto volverán a escuchar de mí. La policía recibió cientos de cartas después de esa, pero la mayoría eran falsas, enviadas por personas que querían causar pánico o llamar la atención. Sin embargo, hay una carta que los investigadores consideran posiblemente auténtica. Se llama La Carta desde el Infierno, y llegó junto con un pedazo de riñón humano. La carta decía que el remitente había extraído ese riñón de una de las víctimas y que se había comido la otra mitad. Los médicos examinaron el riñón y concluyeron que podría ser de Catherine Eddowes, a quien le faltaba un riñón. Esto horrorizó a todos. No solo era un asesino brutal, sino que parecía disfrutar burlándose de la policía y del público. Ahora, déjenme hacer una pausa aquí. Si están encontrando esta historia fascinante y quieren seguir aprendiendo sobre casos históricos como este, les pido que se suscriban al canal. Este tipo de contenido requiere mucha investigación y trabajo, y su apoyo hace posible que siga trayéndoles historias increíbles. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video. Continuemos. Para noviembre de 1888, habían pasado varias semanas sin nuevos asesinatos. La policía y los residentes de Whitechapel comenzaron a respirar con alivio, pensando que tal vez el asesino había muerto, había sido arrestado por otro crimen, o simplemente se había ido. Pero estaban equivocados. El 9 de noviembre ocurrió el asesinato más horrible de todos. La víctima fue Mary Jane Kelly, una joven de 25 años. A diferencia de las otras víctimas, este asesinato ocurrió en interiores, en la habitación que Mary rentaba. El asesino tuvo tiempo y privacidad para hacer cosas indescriptibles. Cuando la policía entró a la habitación, encontraron una escena que los dejó marcados para siempre. Mary Jane Kelly había sido completamente destrozada. Su cuerpo estaba mutilado de formas que superaban todo lo anterior. Le habían quitado órganos, le habían cortado partes del cuerpo, y la escena era tan terrible que varios policías salieron a vomitar. Los fotógrafos forenses tomaron imágenes que todavía existen, aunque son tan perturbadoras que rara vez se muestran al público. Este fue el último asesinato confirmado de Jack el Destripador. Después de Mary Jane Kelly, los asesinatos característicos de este asesino cesaron completamente. ¿Por qué se detuvo? Esta es una de las grandes preguntas del caso. Hay varias teorías. Algunos investigadores creen que el asesino murió poco después, tal vez por enfermedad o suicidio. Otros piensan que fue encerrado en un hospital psiquiátrico. Hay quienes sugieren que emigró a otro país o que fue arrestado por otro delito. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que después de noviembre de 1888, Jack el Destripador desapareció para siempre, dejando tras de sí un misterio que ha obsesionado a investigadores durante más de un siglo. Ahora hablemos de los sospechosos, porque ha habido muchos a lo largo de los años. La policía victoriana investigó a cientos de personas.
Algunos sospechosos eran evidentes, otros eran teorías rebuscadas. Voy a contarles sobre los más conocidos y por qué cada uno estuvo bajo sospecha. El primer sospechoso importante fue un hombre llamado Montague John Reed. Era un abogado y profesor que vivía en Londres. En diciembre de 1888, unas semanas después del último asesinato, encontraron su cuerpo flotando en el río Támesis. Se había suicidado. La policía lo consideró sospechoso porque desapareció justo cuando terminaron los asesinatos y porque, según algunos, tenía comportamientos extraños. Sin embargo, nunca hubo pruebas concretas contra él. Es solo una teoría basada en coincidencias de tiempo. Otro sospechoso fue Aaron Kosminski, un peluquero polaco que vivía en Whitechapel. Sufría de enfermedades mentales graves y fue internado en un hospital psiquiátrico en 1891. Un policía de alto rango llamado Robert Anderson escribió años después que estaban seguros de que el asesino era Kosminski, pero que no pudieron probarlo porque el único testigo se negó a testificar contra él por ser del mismo origen étnico. En años recientes, un investigador aficionado afirmó tener pruebas de ADN que vinculaban a Kosminski con uno de los crímenes, pero la comunidad científica ha cuestionado seriamente estos hallazgos. Las pruebas no son concluyentes y hay muchas dudas sobre la metodología usada. También está el caso del príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. Esta teoría es muy popular en películas y novelas, pero los historiadores serios la descartan completamente. La teoría dice que el príncipe estaba involucrado en los asesinatos o que había una conspiración de la realeza para encubrir sus crímenes. El problema es que hay registros oficiales que demuestran que el príncipe no estaba en Londres durante algunos de los asesinatos. Estaba en Escocia en eventos oficiales con testigos. Esta teoría es emocionante para el cine pero completamente falsa según los hechos históricos. Otro sospechoso interesante fue Francis Tumbletti, un médico estadounidense que vendía medicinas falsas. Estuvo en Londres durante los asesinatos y fue arrestado por cargos relacionados con homosexualidad, algo ilegal en esa época. Huyó a Estados Unidos justo después de ser liberado bajo fianza. La policía británica envió detectives a Nueva York para seguirlo. Tumbletti tenía una colección macabra de órganos humanos en frascos, específicamente úteros. Era extraño y perturbador, pero nunca fue acusado formalmente y no hay pruebas definitivas contra él. Algunos investigadores han propuesto a George Chapman, cuyo verdadero nombre era Severin Kiesowski. Era un peluquero polaco que vivió en Whitechapel durante los asesinatos y que posteriormente fue ejecutado por envenenar a 3 de sus esposas. Un inspector de policía sugirió que podría ser Jack el Destripador, pero hay un problema, su método de matar era completamente diferente. Usaba veneno, no cuchillos. Los asesinos seriales rara vez cambian sus métodos de forma tan drástica. También se ha mencionado a Walter Sickert, un pintor famoso que vivió en Londres en esa época. Esta teoría se basa principalmente en que Sickert pintó cuadros con temas oscuros y que supuestamente vivió cerca de algunos de los lugares de los crímenes. La escritora Patricia Cornwell gastó millones de dólares investigando esta teoría e incluso destruyó algunos cuadros de Sickert buscando pruebas de ADN. No encontró nada concluyente y la mayoría de los expertos rechazan esta teoría por falta de evidencia sólida. Hay decenas de otros sospechosos que han sido propuestos, carniceros, médicos, marineros, vendedores ambulantes. Incluso hay una teoría que sugiere que el asesino era en realidad una mujer, específicamente una partera que realizaba abortos clandestinos. La idea es que una mujer podría moverse por Whitechapel sin levantar sospechas y que una partera tendría conocimientos de anatomía. Es una teoría interesante pero sin pruebas que la respalden. La realidad es que cada teoría tiene sus defensores y sus detractores. Cada investigador tiene su sospechoso favorito, pero la verdad incómoda es que probablemente nunca sabremos con certeza quién fue Jack el Destripador. Han pasado demasiados años, se ha perdido demasiada evidencia, y todos los involucrados están muertos hace décadas. Lo que sí sabemos con certeza es el impacto que estos crímenes tuvieron en la sociedad. Por primera vez en la historia, un caso criminal captó la atención de todo el mundo gracias a los periódicos. Los diarios publicaban cada detalle, cada rumor, cada carta recibida, vendían millones de copias. La gente en América, en Europa, en todo el mundo civilizado, estaba obsesionada con el caso. En cierto sentido, Jack el Destripador fue el primer asesino serial mediático de la historia moderna. Los asesinatos también expusieron las terribles condiciones de vida en Whitechapel y en los barrios pobres de Londres.
De repente, la clase alta británica no podía ignorar la pobreza extrema que existía a pocos kilómetros de sus mansiones elegantes. Los periódicos publicaban artículos sobre las condiciones en las que vivían las víctimas. Se crearon organizaciones de caridad, se hicieron reformas en la vivienda, y se empezó a hablar seriamente de derechos para las personas más pobres. Las víctimas de Jack el Destripador, mujeres que habían sido invisibles en vida, se convirtieron en símbolos de las injusticias sociales de la era victoriana. El caso también cambió la forma en que se investigaban los crímenes. La policía empezó a usar fotografía forense de manera más sistemática. Realizaron autopsias más detalladas y científicas. Intentaron usar perfiles psicológicos del asesino, preguntándose qué tipo de persona haría algo así, algo revolucionario para la época. Aunque no capturaron a Jack el Destripador, los métodos desarrollados durante esa investigación sentaron las bases para la criminología moderna y ayudaron a resolver muchos otros casos en el futuro. La investigación policial fue intensa pero también caótica. Recordemos que en 1888 no existían las huellas dactilares como método de identificación. No había análisis de ADN. No había cámaras de seguridad. Los detectives dependían de testimonios de testigos, que eran escasos, y de evidencia física básica. Entrevistaron a miles de personas. Revisaron hospitales psiquiátricos. Investigaron a médicos y carniceros. Pero el asesino siempre parecía estar un paso adelante. Hubo también vigilantes ciudadanos que formaron grupos para patrullar las calles. El más famoso fue el Comité de Vigilancia de Whitechapel, formado por residentes locales que querían proteger a sus vecinos. Patrullaban en grupos por las noches, llevaban linternas y silbatos. Aunque tenían buenas intenciones, probablemente no fueron muy efectivos. El asesino era demasiado astuto y conocía demasiado bien el área. ¿Por qué seguimos fascinados con Jack el Destripador después de tantos años? Creo que hay varias razones profundas. Primero, el misterio sin resolver. A los seres humanos nos encantan los misterios. Queremos respuestas, queremos saber quién fue, por qué lo hizo, cómo logró escapar. Esa falta de cierre nos mantiene pensando en el caso generación tras generación. Segundo, el contexto histórico es perfecto para una historia de terror. El Londres victoriano, con su niebla espesa, sus calles oscuras iluminadas por faroles de gas, sus contrastes dramáticos entre la riqueza extrema y la pobreza extrema, es un escenario que parece sacado de una novela gótica. Es fácil imaginar a un asesino moviéndose por esas calles como una sombra. Tercero, porque estos crímenes marcaron el inicio de algo nuevo en la historia del crimen, el concepto del asesino serial como lo entendemos hoy. Antes de Jack el Destripador, había habido asesinos múltiples, por supuesto, pero Jack fue diferente. Atacaba a extraños sin motivo aparente. No los conocía personalmente, no había ganancia económica, no era venganza, era violencia por la violencia misma, mutilación por algún impulso enfermo que nunca llegaremos a comprender completamente. Este patrón de comportamiento se ha repetido tristemente muchas veces desde entonces. Pero Jack el Destripador fue el primero que capturó la imaginación del mundo entero de esta manera. Hay algo importante que quiero mencionar aquí, y es crucial. A veces, cuando hablamos de casos como este, podemos caer en la trampa de romantizar al asesino, de convertirlo en una figura misteriosa y fascinante, casi como un personaje de ficción. Debemos resistir esa tentación. No hay absolutamente nada romántico en lo que hizo este hombre. Mató a mujeres reales que tenían familias, historias, sueños y esperanzas. Mujeres que vivían en circunstancias difíciles y que merecían compasión y ayuda, no violencia. Déjenme contarles un poco más sobre las víctimas, porque merecen ser recordadas como personas completas, no solo como nombres en una lista. Marian Nichols tenía 5 hijos. Había estado casada, pero su matrimonio se derrumbó, en parte debido a problemas con el alcohol. En sus últimos años, vivía en refugios para indigentes y trabajaba ocasionalmente lavando ropa. La noche de su muerte, había sido rechazada de un refugio porque no tenía dinero para pagar la cama. Annie Chapman tenía 2 hijos y un esposo del que se había separado. Sufría de problemas de salud crónicos y también luchaba con el alcoholismo. Sus amigos dijeron que era una mujer amable que hacía trabajos ocasionales vendiendo flores o haciendo crochet. Tenía 47 años cuando murió, una edad que en esa época ya se consideraba mayor. Elizabeth Stride había nacido en Suecia y emigrado a Inglaterra. Tenía una historia extraordinaria, había sobrevivido al hundimiento del barco Princesa Alice en 1878,
un desastre en el río Támesis donde murieron más de 600 personas. Había construido una nueva vida después de esa tragedia, solo para terminar siendo víctima de otra. Catherine Eddowes tenía una hija y había vivido con un hombre durante varios años. Era conocida por ser inteligente y alfabetizada, algo no tan común entre los pobres de Whitechapel. La noche de su muerte, había sido arrestada por embriaguez y liberada justo unas horas antes de encontrarse con el asesino. Mary Jane Kelly era la más joven, con solo 25 años. Había nacido en Irlanda y era descrita por sus vecinos como una mujer hermosa que cantaba canciones irlandesas. Tenía una habitación propia, lo que era un lujo en Whitechapel. Esa habitación se convertiría en el escenario de su terrible muerte. Estas mujeres no eran solo víctimas. Eran personas completas con vidas completas. Habían amado, habían sufrido, habían luchado por sobrevivir en un mundo que les daba pocas opciones. Es importante recordarlas así, no solo como nombres en la historia de un asesino. En cuanto al asesino, fuera quien fuera, era claramente un ser humano profundamente perturbado. Los psicólogos y criminólogos modernos han analizado el caso extensamente y han sugerido varios perfiles posibles. Probablemente sufría de algún tipo de enfermedad mental grave, posiblemente psicosis. Algunos expertos sugieren que podría haber tenido una infancia traumática que lo llevó a odiar a las mujeres de forma patológica. Otros piensan que podría haber sufrido algún tipo de daño cerebral o trastorno de personalidad antisocial. La forma en que escaló la violencia, desde el primer asesinato hasta el último, es típica de los asesinos seriales. Cada crimen era más brutal que el anterior, como si el asesino necesitara más y más violencia para satisfacer su impulso. El hecho de que se detuviera abruptamente también es significativo. Esto sugiere que algo cambió drásticamente en su vida: muerte, encarcelamiento, hospitalización o emigración. Nunca sabremos qué pensaba o sentía. Nunca entenderemos completamente qué lo impulsaba. Lo que sí sabemos es que eligió actuar con extrema violencia y crueldad, y por eso es completamente responsable de sus acciones, sin importar qué problemas mentales pudiera haber tenido. A lo largo de los años, ha habido literalmente cientos de libros escritos sobre Jack el Destripador, docenas de películas, series de televisión, documentales, podcasts, obras de teatro, e incluso videojuegos. Cada generación reinterpreta el caso desde su propia perspectiva cultural. En los años 50, las películas lo mostraban como una figura casi sobrenatural, un monstruo en la niebla. En los años 70 y 80, las versiones se enfocaron más en la investigación policial y en los detalles forenses. En años recientes, las versiones modernas tienden a dar más voz a las víctimas y a examinar críticamente el contexto social que permitió estos crímenes. Hay incluso museos en Londres dedicados exclusivamente a Jack el Destripador. Se pueden hacer tours guiados por Whitechapel siguiendo los lugares exactos donde ocurrieron los crímenes. Esto genera bastante controversia. Algunos argumentan que es importante preservar la historia y aprender de ella, que estos lugares son parte del patrimonio histórico de Londres. Otros argumentan que convertir estos lugares en atracciones turísticas es profundamente irrespetuoso con la memoria de las víctimas, que es macabro hacer dinero de tragedias humanas reales. Es un debate válido y no hay respuestas fáciles. Lo que es innegable es que este caso cambió la historia de múltiples formas. Cambió la forma en que entendemos el crimen, la forma en que lo investigamos, la forma en que los medios de comunicación lo reportan, y la forma en que lo consumimos como cultura popular. Para bien o para mal, Jack el Destripador dejó una marca permanente en nuestra sociedad que persiste hasta el día de hoy. El caso también nos enseña lecciones importantes sobre la desigualdad social. Las víctimas eran mujeres pobres que la sociedad había abandonado. Vivían en la pobreza porque no tenían otras opciones. La sociedad victoriana era extremadamente rígida. Si eras pobre, era casi imposible salir de la pobreza. Si eras mujer, tus opciones eran aún más limitadas. Estas mujeres no eligieron esa vida, fueron empujadas a ella por circunstancias que estaban fuera de su control. Entonces, ¿alguna vez sabremos quién fue realmente Jack el Destripador? La respuesta honesta es probablemente no. Han pasado más de 130 años. Todos los involucrados, víctimas, testigos, policías, sospechosos, están muertos desde hace décadas. Las pruebas físicas que quedaron son escasas y muy degradadas. El ADN que algunos investigadores afirman haber recuperado es altamente cuestionable y ha sido disputado por expertos en el campo. La verdad es que el misterio probablemente nunca se resolverá de manera definitiva con el tipo de certeza que nos gustaría tener.
Y tal vez eso sea apropiado de cierta manera. Tal vez algunos misterios históricos deben permanecer sin resolver, recordándonos los límites de nuestro conocimiento y la fragilidad de la evidencia con el paso del tiempo. Lo que podemos hacer es recordar la historia con respeto y seriedad, aprender las lecciones que nos enseña sobre justicia, desigualdad, y la oscuridad que puede existir en algunas personas. Podemos honrar apropiadamente la memoria de Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Straight, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, y podemos trabajar activamente para crear una sociedad donde las personas más vulnerables estén protegidas y valoradas, no olvidadas o ignoradas. El legado de Jack el Destripador no debería ser el misterio de su identidad, sino el recordatorio de que debemos cuidar a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Debemos crear sistemas que protejan a las personas en situaciones desesperadas. Debemos reconocer la humanidad en todos, especialmente en aquellos que la sociedad tiende a ignorar. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en este recorrido extenso por uno de los casos más oscuros y fascinantes de la historia. Si les gustó este video y aprendieron algo nuevo, por favor denle like y suscríbanse al canal. Su apoyo hace posible que siga investigando y trayéndoles contenido de calidad como este. Compártanlo con alguien a quien le interesen estos temas históricos. Y díganme en los comentarios qué otro caso histórico les gustaría que investigara a profundidad. Hay muchas historias fascinantes esperando ser contadas con el respeto y la seriedad que merecen. Jack el Destripador desapareció en la niebla del Londres victoriano hace más de un siglo, pero su sombra todavía se proyecta sobre nuestra cultura y nuestra comprensión del crimen, no como una figura a admirar o romantizar, sino como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la civilización, de lo importante que es la justicia, y de lo crucial que es proteger a los más vulnerables entre nosotros. La historia de Jack el Destripador es en última instancia una historia sobre víctimas reales que merecen ser recordadas con dignidad, y sobre una sociedad que falló en protegerlas. Aprendamos de esa historia para no repetir esos errores. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y gracias por su tiempo.